Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian Raúl Navarro Ruth, integrante del programa de pregrado de la Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. En esta ocasión les hablaré de un curso muy interesante que estamos viendo actualmente en este inicio de carrera y como es la lógica y el pensamiento matemático. Para empezar, pues aquí les hablaré de lo que son los conjuntos, las expresiones algebraicas, los sistemas de ecuaciones y las funciones. Estos son algunos de los temas que hemos venido revisando y aprendiendo y fortaleciendo en el transcurso de lo que va recorrido del programa de formación. Y es importante también pues resaltar que son muchas las cosas que con el tiempo uno va olvidando, si ya uno salió del colegio, y que cuando llega uno aquí a la universidad pues se encuentra con estos temas que uno busca, puerca, pero yo lo vi. Pero ya entrando aquí de fondo uno dice, bueno, pues, pucha, tocó ponerle la garra y hacerle para adelante porque este es el futuro de todos, ¿no? Es el estudio. Entonces, para empezar, les hablaré de lo que son los conjuntos. Primero que todo y antes que nada, pues tendríamos que mirar primero lo que son los números. Y los números pues están organizados de una forma que también es representada como son los conjuntos. Y tenemos los números enteros, los números naturales, los números irracionales, los números reales, y cada uno de estos pues hace parte de lo que es un conjunto. Hay muchísimos conjuntos y los podemos encontrar a diario en prácticamente todo lo que realmente nos rodea en lo que es la vida personal, la vida laboral y todo el ámbito en el cual uno se encuentre. Entonces, pues ya entrando más en detalle, pues los conjuntos son un grupo de objetos que también son llamados elementos y que comparten entre sí características y propiedades que son semejantes. Entonces podemos decir que estos bien han sido representados de una forma gráfica por los diagramas de Venn que normalmente conocemos. Entonces, los diagramas de Venn son estos gráficos en donde se realizan operaciones, en este caso como la intersección de A y B. Entonces tenemos que los elementos de A se intersectan con los elementos de B. Y así como hay la intersección, pues también tenemos otras operaciones como son la unión, tenemos la inclusión, tenemos la y también tenemos la disyunción. Estos conjuntos pues tienen muchas maneras de pues hacer pues como operaciones con problemas que nos permitan realizar pues, los cálculos en donde encontramos estas relaciones y semejanzas, características o propiedades que comparten. Los conjuntos están denotados o tienen una notación por extensión, extensión que es donde representamos estos conjuntos y es donde nombramos cada uno de los elementos de un conjunto. Por ejemplo, el conjunto B es igual
al conjunto de las vocales. Este es un ejemplo de la notación por extensión. Pero también tenemos a su vez la notación por comprensión. Donde el conjunto vocales que mencionamos anteriormente está conformado por los elementos A, E, I, O y U, que son las vocales. Eso serían el conjunto de las vocales, y esta sería la notación por comprensión en cuanto a los conjuntos. Todo esto llevándonos a conocer pues cómo es la notación de estos mismos, y que también podemos encontrar lo que sería en las operaciones con conjuntos, y de las cuales tenemos dentro de las operaciones con conjuntos tenemos la unión, en la cual la vamos a explicar por medio de ejemplos. Entonces, para iniciar tenemos el conjunto A y el conjunto B, que están conformados de unos elementos. Entonces tenemos aquí, pues como les venía contando, el conjunto A y el conjunto B. En esta ocasión pues vamos a ver lo que sería la operación con conjunto A unión B, que la A unión B sería igual al conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como es unión, pues tenemos que los elementos que están en A, que estén en B, pero que también estén en B y no estén en A. O sea, que es la unión de todos los números de A y B sean iguales, y los que no sean iguales, pero sin repetirlo, que de una forma gráfica quedaría de la siguiente forma, utilizando los diagramas de Venn. Entonces tenemos que en el conjunto A tenemos 1, 2 y 3, y en el conjunto B tendríamos 4, 5 y 6. Entonces aquí tendríamos A unión B. Esta sería una de las operaciones con conjuntos. Además de la unión, también tenemos la intersección, pues que en este caso sería representado de la siguiente forma: A intersección B. Y entonces que de una forma gráfica, por los diagramas de Venn, la representaríamos de la siguiente forma: elementos de A que están en B. Entonces la intersección es toda esta parte,
es lo que se intersecta entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, elementos de A que estén en B, entonces sería 1, 2 y 3. Los otros elementos, como no están en A, pues quedarían solo en B. Y tendríamos 4, 5 y 6. Entonces tendríamos A intersección B. De esta forma quedaría que el conjunto A intersección B es igual a 1, 2 y 3. ¿Por qué solo 1, 2 y 3? Pues porque son los que están dentro de la intersección, que sería pues la operación que estamos representando para este caso en lo que son las operaciones con conjuntos. Así como la unión, la intersección, también tenemos la diferencia. La diferencia está denotada o está simbolizada de la siguiente forma: A menos B. Entonces sería la diferencia de A y B. Entonces, la diferencia de los conjuntos son el conjunto de elementos de A que no son elementos de B. Entonces, para esta ocasión pues vamos a hacer una representación, elementos de A que no están en B, y vamos a hacerlo utilizando este mismo ejemplo de una forma gráfica y de la forma de notación. Entonces vamos a utilizar la ayuda de los diagramas de Venn. A y B. Los diagramas de Venn nos sirven para poder ayudar a resolver estas operaciones con los conjuntos. Entonces, de forma gráfica, vamos a utilizar el diagrama de Venn para hacer la diferencia del conjunto A con el conjunto B. Entonces tenemos que 1, 2 y 3 están dentro de la intersección, y en el conjunto B tenemos 4, 5 y 6. Entonces, elementos de A que no estén en B o que no son elementos de B. Entonces tendríamos que el conjunto de la diferencia de A menos B es un conjunto vacío. O también podríamos decir que es un conjunto nulo, porque no hay elementos de A que no sean parte de B. Entonces, de esta forma tendríamos la operación de la diferencia de conjuntos. Otra de las operaciones con conjuntos son el complemento de un conjunto, que bien sabemos que sea y pues siguiendo en lo que era la operación del complemento de los conjuntos, pues en esto se da algo de que de forma gráfica sí se representa lo que es el conjunto universal, y el conjunto universal pues está representado por el conjunto que
que contiene todos los conjuntos, es decir, que A es subconjunto del conjunto universal. Asimismo, B también sería subconjunto del conjunto universal. Entonces, el complemento de un conjunto sería, sea de que A un subconjunto del conjunto universal de U, el complemento de A en U. El conjunto de A complemento de los elementos del conjunto universal, pero que no pertenecen a A. Es decir, todos aquellos elementos que están dentro del conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces, eso sería la parte del complemento de conjuntos, de la parte, sí, de lo que conocemos como conjuntos. Ya para terminar el tema de conjuntos, pues también tenemos aquellas que llamamos operaciones combinadas, donde se mezclan lo que son las diferentes operaciones que acabamos de ver, como son la unión, la intersección, la diferencia, el complemento, y que se van dando una a una, pues a medida que se va resolviendo esta operación. Un ejemplo de una operación combinada de conjuntos sería de la siguiente forma. Para no entrar en detalle, pues solo voy a dar pues como la notación de la forma en que sería, teniendo en cuenta los conjuntos anteriores y adicionando un conjunto más. Entonces vamos a hacer que una operación combinada de conjuntos es igual a A unión B, ¿sí? Y intersección C. De esta forma se notaría una operación combinada de conjuntos. Otra operación también podría ser B intersección C y unión de A intersección B. Entonces, esta sería otra operación combinada que se resuelve primero resolviendo esto que está dentro de las llaves primero, y luego se le aplica a esta también, pues que sería la solución de la intersección de A y B. Entonces de aquí se desprendería un conjunto y de aquí se desprendería otro conjunto con el cual se haría la operación intermedia, que sería la unión. Entonces ya con esto pues terminamos lo que serían el tema de conjuntos. Entonces, otro de los temas que desarrollamos dentro de este curso fueron las expresiones algebraicas, en donde encontramos que las expresiones algebraicas están conformadas por unas operaciones o por unos grupos de términos, los cuales están conformados de una parte literal, un coeficiente y un exponente. Para ser más preciso, pues un término sería de la siguiente forma. Un término está conformado de un coeficiente, que sería un número, una parte literal, y un exponente.
Entonces, todos los términos semejantes son los términos semejantes son aquellos términos que tienen una misma base y un mismo expresión y el mismo exponente. Pero ya continuando con la parte de los términos son aquellos que conforman lo que son las expresiones algebraicas y que se determinan o se pueden llegar a contar y decir que hay uno, dos o tres o cuatro términos porque estos están separados por una operación básica matemática, como lo es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, un término sería esto. Entonces, esto es a lo que llamamos término. Y de acuerdo al número de términos, pues estos reciben una clasificación. Entonces, en este caso, como tenemos un término, este a su vez recibe el nombre de monomio. Monomio. El nombre está dado por el número de términos que lo conforman. Si tuviéramos el mismo término, pero apareciera una operación matemática o un signo de operación matemática, el cual me determinara otro término, este sería un binomio. Porque tendríamos un término y otro término y la operación que separa un término del otro, la operación matemática que separa un término de otro, un término, dos términos, binomio que viene de dos, entonces serían dos términos. O sea que esto es lo que llamamos una expresión algebraica. Es aquella que está compuesta por uno o más términos. Otro de los casos que se dan es con los trinomios, pues como su nombre lo indica o lo dice o lo hace saber, pues aquellos que tienen tres términos. Entonces este recibiría el nombre de trinomio. Trinomio. Porque tenemos tres términos. Muchos se preguntarán que como expliqué anteriormente, pues un término está conformado por primero que todo por un coeficiente, una parte literal y un exponente, pero en este caso tenemos un parte de coeficiente, parte literal, pero no vemos el exponente. Pero recordemos que todo número o letra siempre está elevado a un exponente, aunque no se coloque, como en este caso. Ustedes siempre tiene un exponente. Y en este caso también vemos que tenemos parte literal, pero no vemos el coeficiente, pero sabemos que toda letra siempre está acompañada del coeficiente 1 y como tampoco vemos el exponente, entonces también obviamos pues que el exponente es el mismo. Cuando el exponente no es evidente, pues siempre vamos a saber que el exponente es el 1. Y esto es lo que conocemos como un trinomio y que a su vez también es una expresión algebraica.
expresión algebraica. Entonces, para terminar esta parte de lo que serían los términos y su clasificación, pues tenemos lo que es el polinomio, que es aquel que tiene más de 3 términos o que está conformado por más de 3 términos. Para las expresiones algebraicas se utilizan unas operaciones que llamamos operaciones con expresión algebraica, como son la suma, la resta, la multiplicación y también tenemos pues la división. Para las expresiones algebraicas pues también utilizamos los que son conocidos como signos de agrupación. Me disculparán aquí que se me fue una letra aquí en signos. Entonces, algunos de estos signos de agrupación, pues tenemos los corchetes, tenemos las llaves y tenemos estos, que también son términos de agrupación. Al momento de resolver estas operaciones con expresiones algebraicas, pues primero se debe tener en cuenta que si antes de empezar a resolver una expresión algebraica se deben hacer primero la eliminación de estos signos de agrupación para poder continuar libremente con lo que sería la resolución de estas operaciones. No voy a entrar tanto en detalle, pero sí voy a explicarle un ejercicio de suma y resta de expresiones algebraicas. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar la siguiente operación, donde explicaré lo que es, se realiza la solución de la operación de suma de expresiones algebraicas. Entonces, para resolver esta expresión, cabe recordar que anteriormente pues les había comentado que primero se deben eliminar los signos de agrupación. ¿Cómo se hace esto? Pues multiplicando cada uno de los términos por el coeficiente. En este caso, como no tiene, pues sería 1, quedando como resultado 2a más 3b más 6a menos 8b. Entonces, ya con este paso hemos eliminado estos signos de agrupación y ya nos han quedado unos términos en los cuales encontramos algunos que son semejantes. Entonces, en este caso tenemos 2a que es semejante con 6a, porque tienen la misma parte literal con un mismo exponente. Los términos que tienen una misma parte literal con un mismo exponente son términos semejantes. Entonces realizamos la operación entre 2 más 6
8a. Y también tenemos este otro término, con lo cual nos daría más por menos de menos, aplicamos ley de los signos y tendríamos que 3 menos 8 pues nos da menos 5b. Entonces el resultado de esta operación con expresiones algebraicas sería 8a menos 5b. Ahora les explicaré la resta. Listo, entonces para la operación con la resta, entonces tenemos, igual que en el caso anterior, tenemos que eliminar los signos de agrupación, por lo cual hacemos la multiplicación de cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, por lo cual tenemos menos un menos por más 2a, entonces menos por más da menos 2a. Entonces menos por más da menos, y menos por 3b pues 3b. Sí, porque en este caso este signo es el signo del término. En este caso es positivo, entonces pasa a ser negativo. El signo que es la operación, la resta, y aquí tenemos 6a y menos por menos da más 8b. Igual que en el ejercicio anterior, miramos en cuál tenemos términos semejantes. Y hacemos las operaciones. Entonces, menos 2a menos 6a, entonces daría menos 8a. Ahora menos por más, menos por menos pues da más, y tenemos menos 3b, 3b menos 3b más 8b, entonces esto tendríamos más 5b. Se deja el signo del mayor, en este caso pues 8b es mayor, entonces dejamos el signo del mayor, y teniendo como resultado de esta operación menos 8a más 5b. Ya para finalizar pues tenemos lo que son los sistemas de ecuaciones, y primero pues hay que empezar por decir que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Es decir, por ejemplo, entonces para este caso tenemos el siguiente ejemplo que representa una igualdad. Entonces 2 más 3 igual a 5. Si colocamos una ecuación, sería, representándole una ecuación, sería x más 3 igual a 5. Entonces, para resolver esta ecuación, pues habría que buscar cuánto equivale x para que me dé 5. Entonces, vamos a hacer la operación pues aquí bien sencilla, pues bien, empezando pues en lo básico, que sería esta ecuación. Entonces tendríamos que x más 3 igual a 5 es igual a x igual a 2, simplificando la operación. Y también podríamos, ya pues realizando aquí ya la operación como tal, pues sería x más 3 igual a 5. Entonces tenemos x igual a 5, el 3 que está sumando pasa a restar,
y tenemos que x es igual a 2. Entonces, esto sería pues lo que representa una ecuación. Estas ecuaciones o sistemas de ecuaciones en los cuales les voy a hablar es cuando hay más de una ecuación con una solución que sirve para las dos ecuaciones y se llaman ecuaciones de 2 por 2 porque tienen dos incógnitas. Estos sistemas de ecuaciones son representados de esta forma. Entonces, primero que todo abrimos una llave y tenemos que x más y, una incógnita, otra incógnita, igual a 5. Y también, para que sea un sistema de ecuaciones, pues tiene que estar conformado por pues dos ecuaciones para que sea una ecuación 2 por 2. Entonces, x menos y igual a 1. Este sistema de ecuaciones podría tener una o muchas respuestas. Para resolver estos sistemas de ecuaciones tenemos unos métodos, los cuales son el método analítico, ¿sí? El método analítico, el método de igualación, el método gráfico, la suma y resta, el sistema de Cramer, escribe Cramer, y el método de sustitución. Entonces, estos son algunos de los métodos por los cuales se pueden hacer la resolución de los sistemas de ecuaciones. En esta parte de lo que son los sistemas de ecuaciones voy a pues a centrarme en explicarles lo que sería el método de reducción de términos, ¿sí? Para no pues alargar el video y ni extendernos tanto, pero sí voy a utilizar el método o voy a hacer énfasis en lo que sería el método de reducción de términos, para lo cual voy a plantear el siguiente ejemplo y el cual vamos a proceder a resolver. Entonces, para este sistema de ecuaciones voy a utilizar el método de reducción. El método de reducción, siempre en este método pues siempre se busca que o bien la variable y la parte del coeficiente sean iguales y que tengan un signo contrario y luego despejar para dejar una sola ecuación. Entonces, en este caso, aquí pues como simplemente puedo ver que se me cumple uno de los requisitos, que este término y este tienen sí, que son pues son de signos contrarios, que es una de las condiciones para poder hacer la reducción. Pero adicional a que sean de signo contrario, deben ser de igual coeficiente, por lo cual
una de las cosas que se deben tener en cuenta es buscar el mínimo común múltiplo o bien multiplicar cruzado este coeficiente por este coeficiente, y nos daría pues la, la igualación entre coeficientes, pues al hacer la multiplicación de 6 por 3 sería 18 y de 3 por 6 sería 18, y podríamos hacer la reducción. En este caso yo lo que voy a hacer es buscar o utilizar el método de multiplicar una de las dos ecuaciones para hacer que sea igual que, que la otra ecuación. Entonces en este caso voy a multiplicar esta ecuación. Entonces, teniendo ya esto presente, entonces la ecuación quedaría de esta forma. La primera ecuación pasaría igual porque esta no es afectada directamente. Pero esta segunda ecuación sí está siendo afectada por una operación de multiplicación. Entonces 2 por 4 sería 8. 8x menos 2 por 3 sería 6 y bajo el exponente 6y, y menos 23 por 2 sería menos 46. Ya teniendo el sistema de ecuaciones ya igualado y cumpliendo todas las condiciones para hacer la reducción, entonces procedemos a hacer la eliminación de los términos, quedándonos como resultado una sola ecuación. Entonces tenemos que 8 por 8 más 5 se suma verticalmente, de 8 más 5 entonces serían 8 y 2 10 y 3 13, entonces 13x igual a menos 46 más 20, entonces tendríamos menos 26. Ya en este punto pues solo nos queda resolver la ecuación, y tendríamos que menos 26, 13 está multiplicando, pasaría a dividir, y x se hace aquí en este punto se realiza lo que sería el proceso de simplificación, o si no se deja de esa forma. Entonces, pero como lo podemos simplificar, pues vamos a hacerle la operación. Entonces 26 entre 13, entonces x sería igual a menos 2. Listo, entonces ya tenemos el valor de x. Ahora, con este valor de x voy a reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones que tengo aquí arriba, bien sea en la que resolví o en la siguiente. Entonces 5x más 6y igual a 20. Al hacer este reemplazo de x en esta ecuación, pues encontraremos el valor de y. Entonces, teniendo que 5 por menos 2 más 6y igual a 20. Entonces 5 por menos 2 sería menos 10 más 6y igual
a 20. Entonces, 20, paso este que está negativo pasa positivo, 6y igual 10, 30, y aquí pasaría y el 6 que está multiplicando pasaría a dividir y realizamos la misma operación que hicimos acá. Entonces igual entonces sería y igual a 5. Y de esta forma ya tenemos resuelta nuestro sistema de ecuaciones por el método de reducción o igualación de términos. Entonces, ya con esto finalizamos para no alargarnos más, y espero pues que sea de su agrado, que me haya pues hecho explicar y que nos podamos pues tener otra oportunidad, otra ocasión en la cual podamos pues mejorar la forma de transmitir nuestros conocimientos y pues poder compartir con ustedes cada momento que vivimos durante este programa de formación. Me queda decir muchísimas gracias y pues hasta una próxima entrega de lo que sería la lógica y el pensamiento matemático. Muchísimas gracias y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo.